Hoy estamos con una invitada muy especial, Andrea, diseñadora UX y game designer. Tenemos otra mujer aquí acompañándonos en este episodio y estoy muy contenta de poder abordar esta intersección entre la IA y los videojuegos, un poco haciendo énfasis en este tema que ha llamado tanto la atención. Así que, Andrea, te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti. Entiendo que tienes una trayectoria muy diversa, entonces sí nos gustaría saber sobre esa trayectoria y, lógicamente, cómo fue ese salto hacia el diseño UX y en particular, pues, hacia los videojuegos. Buenísimo. En primer lugar, yo soy de Venezuela y en 2017 me vine a vivir a Argentina. Esto va a ser importante para la trama. De formación académica soy urbanista, que es una carrera que en Venezuela está muy conectada con la arquitectura y con la gestión pública, pero siempre estuve como en esta búsqueda de un espacio más creativo. Siempre supe que lo mío iba más por el lado del diseño, entender cómo se comportan las personas en los espacios, cómo toman decisiones, esto es muy importante, y cómo podemos influir desde lo que construimos. Esa era un poco mi búsqueda al estudiar urbanismo. Estando en Venezuela, después de un tiempo trabajando como urbanista, me fui a estudiar comunicación política, también en la misma búsqueda de entender a entender a la gente desde otra óptica. De nuevo, por qué la gente tomaba decisiones y un poco relacionada a la psicología y el comportamiento. Una vez estando en Argentina, que como dije, me vine en 2017, conocí el diseño UX y finalmente fue como ese lugar en donde se encontraban todas las cosas que había estudiado, todas las cosas que a mí me gustaba y como las cosas que estaba de alguna forma persiguiendo profesionalmente, mis intereses, mi forma de pensar. Desde entonces he trabajado como UX designer en industrias muy variadas, como agro, como salud, seguros, aerolíneas, que fue la última en la que estuve trabajando, y en paralelo fui formándome en game design. Estudié game design en Image Campus, que es un instituto de Argentina, y además en gamificación y ciencias del comportamiento. Hoy combino todo esto como UX designer en Mercado Libre y en mis investigaciones personales que de alguna forma voy haciendo junto a compañeras que piensan y que buscan más o menos lo mismo que yo en materia de gamificación, en Medium, en LinkedIn, vinculado sobre todo al diseño de experiencias motivadoras. Oye, pues qué recorrido tan interesante. Primero te felicito porque se ve que haces un montón de cosas en este mundo del urbanismo. ¿Crees que hubo aprendizajes de esa carrera que pudiste traer a estos mundos ya diseñando en entornos digitales? Sí, sin duda. O sea, la respuesta es sin duda. En principio, porque el urbanismo, en mi opinión, es el UX del arquitecto. Tiene mucho como esta mirada holística de las personas y de alguna forma es ese paso previo a diseñar y a, como a generar lo que finalmente va a estar construido, a generar también ciudad. Cuando estudiaba urbanismo un poco mi búsqueda iba por ese lado también del diseño urbano y al mismo tiempo el urbanismo te da mucho pensamiento proyectual que es muy importante para ser UX designer. Muchas de las personas que hoy se desarrollan como diseñadores de experiencia vienen de ramas que no necesariamente son el diseño gráfico, que quizás es la más común, pero sí otras carreras que te dan este pensamiento proyectual, ya sea diseño industrial, indumentaria, arquitectura, urbanismo en mi caso. Ujú, súper interesante y ergonomía también me parecía, ¿no? Sí, Que se ven muchos temas. Este tema me parece apasionante porque es cierto que traer toda esa interdisciplinariedad a la UX, pues suma muchísimo y hace una diferencia muy grande. Siempre defiendo mucho esta idea. Así que bueno, pues teniendo en cuenta como este background que mencionas, pues sí me gustaría entrar en materia metiéndonos con esta parte de la IA, esta idea transversal que queremos venir a charlar aquí un rato. Por ahí escuché un acompañante que está sí, con nosotros, ¿cómo se llama? Petra. También es Sí. bienvenidísimo. Así que, bueno, hoy en día, pues todos estamos, me incluyo, hablando de la IA, ¿no? Pero entiendo que en los videojuegos, Andrea, esto está presente hace mucho tiempo, ¿no? Que tiene ya como una historia y sí me gustaría saber desde tu perspectiva qué lugar ha tenido históricamente la inteligencia artificial en el diseño, pues, de videojuegos. Efectivamente, la IA tiene bastante historia, la inteligencia artificial con los videojuegos.
Si bien hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero en lo que pensamos son estos Large Language Model, los LLMs como Gemini, como ChatGPT, con los videojuegos tiene una historia mucho más larga. Por allá en los años 50, cuando empezaron a ver estos avances con computadora, una de las cosas que utilizaban más para entrenar a estas computadoras era justamente los juegos. Quizás hay gente que nos escucha que es muy joven, pero recuerdo también que hace muchísimo tiempo se hablaba, por ejemplo, de computadoras que jugaban con los mejores jugadores de ajedrez, y se buscaba de alguna forma como entrenar a las computadoras para hacer como estas, vamos a decirle, algoritmos que de alguna forma hicieran que un juego en digital, es decir, un videojuego, fuese desafiante para una persona. Esto quiere decir que en ese entonces, en los inicios de digamos, de los videojuegos, porque también estamos hablando de los primeros videojuegos por allá en los años 50, el término hacía referencia a algoritmos, a rutinas programadas que permitían a la máquina tomar decisiones y que se sintiera como que estaba jugando con las personas. Con el Ujú. tiempo esto se fue volviendo como mucho más sofisticado, empezaron a aparecer los NPCs, que son los personajes no jugables, non-playable characters, que también requerían cierta automatización, sobre todo en este tipo de videojuegos en los que el personaje interactúa mucho con el entorno, y esto llegó a estar en el punto en el que también servía para programar, por ejemplo, enemigos, ¿no? Estos enemigos que de alguna forma hacen patrullan. Por ejemplo, me viene a la mente un juego como el Resident Evil, que es un juego Ujú. en el que hay ciertos zombies que por ahí si vas caminando te detectan por el movimiento o el sonido. También recientemente el Minecraft incorporó un enemigo que era el Warden, entonces el Warden te detecta por el sonido. Este tipo de enemigos están relacionados con la inteligencia artificial. Desde otro punto de vista es muy distinto a lo que conocemos hoy como IA generativa, pero empezó básicamente desde ese lado. Hoy por hoy hay un caso muy fascinante que sí está como acompañado con todos estos avances de tecnología, que es el videojuego Rainworld, que es un juego de aventura en donde el ecosistema tiene vida propia. Es decir, la IA llegó a un punto tal de avance tecnológico en el que los diseñadores de juegos, los game designers, perdón, lograron hacer un ecosistema que tiene vida propia y que no depende tanto de las decisiones del jugador. En principio sí dependía de las decisiones del jugador cuando hablamos de estas primeras computadoras que jugaban ajedrez o de juegos como el Donkey Kong, que fue uno de los primeros juegos de arcade, en donde estas lógicas sí estaban como más relacionadas con el juego. Hoy por hoy tenemos de nuevo el Rain World, que es básicamente un ecosistema. En mi opinión es un juego muy difícil de jugar precisamente por esto, porque vos terminás siendo un bicho dentro de este ecosistema, dentro de este mundo lluvioso que también tiene que sobrevivir. Entonces estos enemigos no reaccionan tanto a tu comportamiento, sino capaz vas por un nivel avanzando, te ven, te atacan de otra manera, tienes que aprender también a que no te detecten, como empieza a ser algo un poquito más inmersivo. Como que esa sensación de mundo independiente, de caos real, es producto justamente de estos sistemas de inteligencia artificial emergentes, algo mucho más nuevo, donde estas reglas como simples van generando este como sistema más complejo. Ahora Sí. me siento con una súper conocedora. Mencionaste muchos videojuegos y quiero decirte una cosa. El único que conozco es el Donkey Kong. Sí. De la temidad, no lo sé. Pero es muy interesante como lo explicas, porque evidentemente se ve que hay varias diferencias entre esa IA de los videojuegos clásicos, así Sí, de nuestra época, y la IA generativa actual. sí. Entonces, de pronto, para concretar y resumirlo mejor, la gran diferencia entre estas dos IA, además de las experiencias súper inmersivas, ¿cuál puede ser? La diferencia principal es cómo utilizo la IA. La IA clásica en los juegos estaba centrada en el comportamiento del juego, en enemigos, en estos NPCs, en decisiones que iba tomando el jugador, o ya hablando en algo mucho más avanzado, que era esto que decíamos de Rainworld, en generar un sistema caótico, vamos a decirle, pero básicamente como si fuese un ecosistema vivo. Y por el otro lado, la IA generativa como ChatGPT, DALL-E, que hacía imágenes, Mm, Runway para hacer videos, se usa más para
como una herramienta que te acompaña en el proceso de generar estos videojuegos. Al menos esto es lo que pasa hoy. Quizás en, no sé, un par de meses, en un par de Sí. años, la situación cambie, pero hoy por hoy tenemos como estos dos puntos por un lado, se programa, es decir, yo genero se llaman inteligencias artificiales, como yo voy a hacer una inteligencia artificial, voy a codear una inteligencia artificial en mi juego, que básicamente lo que hace es esto de tener como un enemigo que, entre comillas, piensa por sí solo y que reacciona a ciertos estímulos, como con algoritmos, que digo, si la persona pasa por acá, ataco. Si entonces se defiende, como pensándolo mucho como en diagramas de flujos, ¿no? Si Ujú. hace tal cosa, hago esto es más o menos lo que se programa. Y por el otro lado, esta IA generativa que me puede funcionar, por ejemplo, si soy game designer, lo voy a pensar desde mi espacio. Soy game designer, tengo una idea que me parece que es genial, no tengo el equipo ni los recursos para llevarla a cabo. Puedo apoyarme en la inteligencia artificial para una instancia inicial, por ejemplo, generar algún arte conceptual que me ayude a escribir scripts para el desarrollo del juego, que siempre igual tiene que haber una persona que desarrolle el prompt, que revise lo que está haciendo la inteligencia artificial o que me sirva de puntapié. Por ejemplo, soy artista de videojuegos, estoy completamente quemada, estoy como con este problema de la hoja en blanco y no sé cómo arrancar a hacer un dibujo. Bueno, puedo utilizar la IA para generar una idea y que me saque un poco de ese estancamiento y a partir de ahí generar como las cosas que necesito, los assets, los sprites, como todas las cosas que yo voy a ir necesitando para armar el videojuego. No existe hoy en día que yo le diga a, no sé, ChatGPT, hazme un videojuego y ya él sabe todo lo que voy a hacer. Siempre tiene que haber como este acompañamiento, como no reemplaza al diseñador, no reemplaza al desarrollador. En mi Claro. opinión es más un ayudante, ¿no? El nombre que, no sé si es Microsoft que le puso Copilot, es literal un copiloto, ¿no? Es como va al lado mío y me va acompañando en el proceso. Claro, y ese sería el papel del diseñador en el diseño de videojuegos. Es decir, que ChatGPT en este caso, pues apoya mucho los procesos. No sé si hay otras herramientas de IA que considere relevantes en el diseño de videojuegos, un poco para empaparnos también. Sí, creo que hay muchísimas. De hecho, como siempre surge una nueva. Todo lo que son LLMs, que es como modelos grandes de lenguaje, sería la traducción, como ChatGPT, como Gemini, como ahora no me acuerdo la otra que había salido, sirve mucho para como generar estas ideas, ¿no? Necesito un guión, necesito que me ayude a hacer un script, necesito refinar una idea. Ahora también ChatGPT genera imágenes. En su momento también estaba Midjourney para generar imágenes. Como existen, dependiendo de lo que necesites, hay como todo un acervo de herramientas. Y también tienes otras que son bastante innovadoras, como por ejemplo Runway, que es una que te permite hacer videos. Entonces, también poniendo el ejemplo de un equipo o un game designer que quiere hacer un juego que requiere, no sé, un tráiler, una cinemática o algo para lo cual quizás no tengo el expertise o no tengo los recursos, me puedo apoyar en la IA para hacer este tipo de cosas. eh, e incluso poder vender una idea, ¿no? Que es como tan importante en esta industria de los videojuegos, como capaz me quiero sentar con un publisher y le quiero vender mi idea, entonces la manera más sencilla y rápida de hacer una especie de prototipo, de vertical slice, de lo que sea que me permita vender mi idea. Ujú. ¿Cómo es el escenario de esa, cómo podemos decirle, promoción de videojuegos aquí en Latinoamérica? Hoy te puedo hablar de Argentina, que es como la que más conozco. En Argentina hay un movimiento bastante grande de videojuegos. Está ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. Entiendo que también existen otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo ADVA tiene como esta función más de gremio, hacen la EVA todos los años, que es la exposición de videojuegos argentino, que si no me equivoco se hace ahora en octubre. Y si sos un desarrollador independiente, usualmente lo que sirve es empezar a generar un pitch de venta en el que puedas vender tu idea a través de un concepto, como decir, quiero hacer un juego que sea innovador por X o por Y. Funciona más o menos igual que cuando haces producto digital, ¿no? Si quiero hacer una app, tengo que hacer un pitch de por qué mi app o cuál es la propuesta de valor, en este caso de mi juego, por qué es innovador, cuál es el público objetivo y más o menos también qué ayuda necesito. Eso es como lo más importante también entender. Porque por ahí si vas
sin tener idea qué es lo que necesitas, es como es muy difícil pedir ayuda, en este caso a los publishers o a las incubadoras, que también hay un par de incubadoras funcionando en Argentina. Interesante, Andrea, de toda esta información. Sí, al final seguramente te voy a estar pidiendo más referentes e información para que las personas que están interesadas en todos estos temas, pues bueno, empiecen a conocer un poco más. De pronto para retomar el tema de las experiencias inmersivas que comentábamos, me gustaría saber desde tu perspectiva cuáles crees que son los riesgos que se presentan con los videojuegos hoy, pues especialmente en términos de adicción de pronto a los videojuegos que tienen muchas personas o su relación con las infancias o adolescentes, que como te dije, pues es un tema que me interesa por ser madre. ¿Cuáles ves que son como esos desafíos que se presentan hoy respecto a los videojuegos? A mí me gusta con este tema siempre traer una frase medio en chiste y medio en serio. Esta famosa frase de Spider-Man de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es algo que me parece que es muy importante desde que estudié también comunicación política, ¿no? Porque trabajamos tanto con motivación, con psicología, con la mente humana, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como en dónde nos estamos metiendo, qué estamos proponiendo, qué estamos queriendo que hagan las personas, como qué tan ético es lo que estamos haciendo. Y creo que eso es como lo primero, ¿no? Como entender que tenemos una responsabilidad muy grande como game designers, como UX, como comunicadores en general, sobre todo porque el juego trabaja la motivación intrínseca. Eh, Esto es bueno y malo. Es bueno porque está bueno promover la motivación intrínseca y no tanto la extrínseca, que en este caso cuando hablo de motivación intrínseca son cosas que están más relacionadas como con el significado, con lo épico, por ejemplo, el epic meaning, que se habla mucho en gamificación y en videojuegos, es esta idea de quiero salvar el mundo, ¿por qué me pongo en el papel de, no sé, Super Mario, que es un fontanero que salva a una princesa y soy el héroe? Como esta llamada como a la aventura es una motivación intrínseca, o quiero ser mejor, quiero superarme personalmente. Y por el otro lado tenemos las extrínsecas, que es te doy 200 pesos si haces esto, ¿no? Y hay una motivación que es exterior y que no depende tanto del interno. El juego mueve mucho la motivación intrínseca, porque además lo interesante es que el juego se juega por diversión. Es decir, nadie nunca se siente obligado a decir voy a jugar a la pelota obligado, a menos que sea tu profesión. De lo contrario, lo maravilloso de jugar es justamente eso. Entonces, es una gran oportunidad y es un gran riesgo, porque muchas veces se diseñan experiencias que buscan mantenernos enganchados a toda costa, que esto también puede ser bueno. Por ejemplo, una historia muy buena te engancha muy rápido, ¿no? A mí me gusta mucho leer y si la historia está bastante buena me puedo quedar hasta las 2 de la mañana leyendo y esto de alguna forma es bueno. Pero cuando se suman mecánicas que son adictivas, esto que pasa mucho ahora con las apuestas, o con juegos, que esto es un modelo muy común hoy por hoy en la industria, estos juegos que son gratis, pero que adentro tienen un sistema económico virtual que de alguna forma empiezan a generar cierta adicción, o sea, son sistemas monetarios que son un poco opacos y que rozan ciertas estrategias de dar patterns, que es esto que hablamos mucho nosotros como Ujú. UXers. Ahí empieza a cambiar la cosa, ¿no? Por ejemplo, el uso de monedas ficticias es muy interesante porque aparte es un tema que, según entiendo, se estuvo debatiendo en la Unión Europea, porque se estaba buscando prohibir el uso de estas monedas en videojuegos para adolescentes, porque cuando eres un niño o una niña o un adolescente, quizás no tienes tanta dimensión de cuánto estás gastando, y más aún si no te estoy diciendo cuánto realmente estás gastando, porque estás comprando, Claro. no sé, 2.000 moneditas fucsias y resulta que estás gastando en la tarjeta de tu papá, no sé, $200.000. Nunca es tanto, pero digo, por decir una cifra exagerada. Claro, claro. Entonces, acá es donde hay que tener cuidado, ¿no? Como hay que dimensionar también el impacto que tienen nuestras acciones, nuestros juegos en las personas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sistemas de recompensa, que también es una mecánica muy usada en videojuegos y muy adaptada también en productos digitales a través de la gamificación, ¿no? Esto de entra todos los días para darte cierta recompensa, que a la larga termina generando dopamina y termina generando como esta suerte de adicción. Entonces creo que hay que empezar a pensar como diseñadores, esto que estoy haciendo, ¿empodera, genera un cambio positivo o está generando manipulación o está enganchando, generando un problema, no sé, en adolescentes que al final son la nueva generación? Como que
En general, hay que tener en cuenta, primero que nada, no demonizar los juegos. Los juegos son, digámosle, una herramienta o una situación que todos los mamíferos hacen, que nos sirve para aprender, que nos divierte también, que genera como cierto placer en hacerlo, que genera dopamina. No sé, mis gatos aprenden jugando, ¿no? Aprenden a cazar jugando al final. Y es una herramienta cognitiva que es emocional y que es social y que puede ser usada como con responsabilidad, digamos, por esto de es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Sí. Entonces, diría que hay que aprovecharlo más bien para diseñar herramientas que enseñen. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando era niña, un videojuego que se llamaba The Incredible Machine, La Máquina Increíble, que era básicamente un juego de puzzles en donde ibas conectando cosas para generar, no sé, un sistema, como que te decía, tenés que explotar estos dos globos. Entonces, bueno, ya sabías que si conectabas las tijeras, cortabas la cuerda. Entonces, claro, te enganchaba con una situación que al final era de lógica, que te enseñaba a pensar de maneras distintas y a la larga te termina como transformando positivamente. Como que hay que hacerlo desde la ética, digamos. Sí, de acuerdo contigo y me parece muy bueno que toques esos aspectos no solo cognitivos y conductuales del diseño, sino éticos, porque es una responsabilidad que tenemos como diseñadores y diseñadoras. Sin embargo, siento que hay momentos en que se superan los límites. Esto me hace pensar mucho en un capítulo de Black Mirror, ¿vale? Que bueno, es una serie, pero trata específicamente ese capítulo de una experiencia inmersiva. Me acuerdo, es que ahora ya me va a salir el nombre. Me acuerdo que el protagonista acepta probar un juego, un videojuego experimental de terror, entonces, Sí, desarrollado por X empresa. Entonces, el juego sí que utiliza una interfaz neuronal que se conecta directamente con su cerebro. Entonces, aquí ya no fuimos al carajo, o sea, claro. ya esto es otro nivel y se adapta entonces en tiempo real a sus miedos más profundos. Entonces, claro, cuando voy a pensar en situaciones extremas, ¿sí? Como para entender un poco también esta realidad de los videojuegos, que aquí es una serie, pero que es perfectamente posible con todas estas nuevas maneras que hay de hacer las cosas con IA, me genera como esas dudas de esto, ¿no? De qué ocurre cuando los videojuegos no solo te entretienen, sino que acceden a cosas de tu mente. O sea, ya es una Sí. tecnología tan inmersiva que ya como que sobrepasa los límites, no solo de la ética, sino del consentimiento, digámoslo así. Sí. Y así como ese capítulo, pues hay un montón de películas y cuestiones. Quisiera saber cuál es tu perspectiva de este uso de los videojuegos o de esta, sí, de esta forma de presentarlo a los usuarios. Yo creo que hay como una línea fina entre algo que divierte y que está bien y que es aceptable. Los juegos, por ejemplo, de terror son bastante populares, sobre todo en adolescentes. Hay un autor que, si no me equivoco y no estoy pifiando, era Huizinga, que era el que hablaba de la teoría del juego. Si no es él, es otro, Calua, es uno de los dos, que habla del círculo mágico. Cuando jugamos se genera como esta sensación de sabemos que esto no es real, entonces por ende se permiten, nos damos permiso a hacer ciertas cosas, simulamos, competimos, porque sabemos que no es real y por eso es aceptado como desde la ética hacer un juego de terror o un juego donde simulo ser, no sé, un militar y tengo que hacer misiones matando gente o lo que sea. Eso es un tema y ahí está como esa línea fina en cuándo estoy saliendo de ese círculo mágico y cuándo estoy más bien generando comportamientos que son negativos, que son persuasivos también, como está para salirnos también de lo de terror o de quizás pensando en Black Mirror como algo demasiado inalcanzable, que no sabemos porque al paso que Ujú. vamos no sabemos, pero saliendo un poco de eso y hablando, por ejemplo, de lo monetario. El juego que exagera o exacerba, por ejemplo, estos comportamientos monetarios que casi simulan un casino, ¿no? Estos juegos que compra, compra, gasta, gasta, porque hay un autor que es el creador de Octalysis, que es un framework de gamificación que utilizamos como mecánicas de juego para productos digitales, que habla del sombrero blanco y el sombrero negro. Pareciera que son como estrategias más de sombrero negro, en el que yo estoy
apuntando más a lo extrínseco, a cosas que pueden ser perjudiciales, y ahí es donde está esa línea fina de dónde estoy realmente tocando a la persona, ¿no? ¿Qué estoy generando? ¿Qué sensación quiero generar? Que se sale también del círculo mágico, porque ahora estoy quizás afectando el mundo real. Porque lo curioso, lo interesante de este mundo, de este círculo mágico, es que no debería afectar el mundo real. Si yo estoy jugando efectivamente como un militar en el Call of Duty y tengo que hacer una misión de, no sé, reconquistar un lugar y sé que estoy matando jugadores, en la vida real no lo estoy haciendo, no estoy afectando el mundo real. Pero si yo estoy en un juego que me está permitiendo gastar un montón de dinero y estoy endeudando a mis padres y me Claro. está generando una sensación de adicción, estoy afectando el mundo real y estoy dañando un poco la magia de jugar. Entonces creo que esa es la línea, ¿no? Cuando cruzo de decir, bueno, ¿a dónde estoy apuntando, no? Y acá entra a jugar, lo mencioné muy por encima, entra a jugar mucho la gamificación, porque la gamificación es usar estrategias de juego que en sí vienen también de la psicología conductual y de la psicología del comportamiento, usarlas en entornos que pueden ser no lúdicos. Pero la gamificación también se puede aplicar en videojuegos y Claro. justamente viene de la mano de estas estrategias que son económicas, ¿no? Como, voy a poner de ejemplo el Fortnite, que es como un maestro haciendo estas cosas. El Fortnite tiene un montón de estrategias para mantenerte enganchado con un juego que a la larga es gratis, pero que te vende skins, entonces a través del FOMO, que es este fear of missing out que te genera, te la querés comprar, porque dice, todo el mundo tiene la skin de Sabrina Carpenter, como yo no tengo la skin. Eso es gamificación en videojuegos. O los pases de batalla. Entonces, claro, ahí está usado con ética, ¿no? Como, bueno, tengo el paso de batalla, no pasa nada, como tengo cuidado con el tipo de personas o público que me consume. Cuando no lo hago, cuando empiezo a rayar en lo antiético, es cuando exagero, ¿no? Como con esas estrategias de gamificación que a la larga están usando este sombrero negro del que habla Yukai Chou, ¿no? Es como, estoy apuntando a lo negativo. Funciona igual que en el marketing, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando en el marketing te estoy vendiendo algo porque te quiero persuadir o quiero que compres mi producto? ¿Y qué pasa cuando ya te estoy manipulando en un punto que es como aterrador, ¿no? Funciona más o menos igual y más o menos toca los mismos temas, porque a la larga es psicología con lo que están jugando. ¿Qué piensas? ¿Es válido usar emociones negativas si logran un nivel de retención? O sea, emociones como negativas como el miedo, así en exceso, un poco como el ejemplo que te puse. Es algo que se diseña. De hecho, cuando eres game designer, hay una estrategia que es MDA, que es mecánicas, dinámicas y estéticas. Como diseñadores, nosotros vamos a generar una estética. Cuando digo estética no hablo de visual, sino hablo de justamente emociones. Entonces yo diseño qué emociones quiero transmitir. El tema es que no siempre, o un buen juego no siempre te mantiene como súper en alerta. Como hay otras teorías que entran, como la teoría del flow, ¿no? Como yo necesito estar a veces Mm, arriba, a veces abajo. El problema está si yo siempre estoy arriba o siempre, ya ahí me está generando ansiedad el juego y es como negativo. Entonces, un buen juego de terror quizás es aquel que sí te genera el miedo y quizás mi público objetivo está buscando el miedo, pero en algunos momentos tiene que bajar, porque si no genera angustia, ansiedad, como emociones muy negativas en el largo plazo y me empieza a afectar el mundo real. Pero sí, es algo que diseñas, como tienes que tener como, en Venezuela dicen mucha mano izquierda, ¿no? Como que hay que tener mucho cuidado, casi como pisar sobre terreno movedizo, ujú. pero tener muy en claro que al final estamos generando estas estéticas, ¿no? Estamos generando con lo que hacemos, con la música, con la situación inmersiva, con lo que sea, estamos generando sensaciones y sentimientos. Hay que hacerlo con responsabilidad. Qué bueno, me gusta mucho esa perspectiva. Como tú dices, no demonizar de pronto ciertas estrategias que se usan, porque es cierto que enganchan. A mí por lo menos me gusta más el drama que el terror, Claro, pero entiendo, sí, no soy capaz de jugar nada de esto de terror, me parece terrible, pero entiendo que son cosas que le interesan a las personas y pues qué chévere poderlas usar en justa medida. Siento que sí. también cuando ya no puedes distinguir entre la realidad y el juego y pasar esta línea que tú dices que afecta a la realidad, me parece fundamental, interesante a tener en cuenta de cara a poner límites a nuestros hijos, digamos. Entonces, Sí, claro, o sea, si ya te está afectando cierta parte de la realidad, pues por ahí no es. Y esto, pues, la verdad que lo escucho por primera vez contigo y me parece genial. Por supuesto que ya habíamos hablado de gamificación
con la Sí, maravillosa Nair en otro episodio, pero es muy interesante cómo se plantea de cara a los videojuegos, que lo sí, que te digo, un mundo totalmente nuevo y qué chévere aprender de esto. Otra cosita que se me quedó de lo que quería preguntarte es esta personalización extrema. Por ejemplo, ahora con la IA, a mí me parece que es muy peligroso que ella puede diseñar experiencias hiper personalizadas y esto sí que podría volverse riesgoso si se usan, por ejemplo, datos sí. emocionales que tú mismo le estás dando a la IA para crear como todos estos temas de adicciones o manipulaciones. Entonces, ya hay plataformas que adaptan contenido según tu perfil. Lo mismo Sí. puede hacer un videojuego. Entonces, literalmente el capítulo de Black Mirror. Ya le entregaste todos tus miedos. Ahora, ¿cómo puede ser esto usado en tu contra, no? Sí, me viene mucho a la mente y acá pensando como en la vida real, como pasa en los juegos, pasa en las películas, pasan, no, pero claro, No está pagado, pero pero ahí ya hicimos la sí, cuña. pero me hace pensar, por ejemplo, en el escándalo que tuvo Cambridge Analytica, ¿no? Que esto era asociado más bien a la comunicación política, acá es como sombrerito comunicadora política. Pero sí, es como también es el uso ético de los datos. Es como, así como estoy recaudando información, y esto también nos pasa como UX designer, yo cuando estoy generando productos digitales, estoy generando sistemas que a la larga recaudan información de comportamiento. Es decir, yo sé si una persona hace clic, no hace clic 20 minutos, yo puedo hacer un experimento y decir si lo pongo rojo, entonces la gente, por ende, me va a comprar más. Lo mismo sucede con los juegos y lo mismo tratan de apuntar mucho los juegos. Hoy por hoy, en mi opinión, los juegos móviles tienen mucho esto también, ¿no? Del comportamiento, de lo hago más fluorescente. Te digo que si no entras ahora, vas a perder no sé, ofertón increíble. Y creo que acá de nuevo hablando de la ética, ¿no? Es como hay que ser responsables también con el manejo de los datos y de la información. Hay un montón también de leyes que de alguna forma amparan como este manejo de datos, que igual este marco legal depende del país. Por ejemplo, esto que hablábamos de la Unión Europea tratando también de controlar este tema de la monetización en videojuegos, pues lo mismo sucede con el manejo de los datos. Como hay un montón de leyes que, por ejemplo, no te permiten guardar datos que sean identificadores, como que no te Mm. permitan asociar gente a comportamiento, porque justamente podemos caer muy fácil en la manipulación. ¿Y qué es esto que le pasó de alguna forma a Cambridge Analytica, hablando más bien de una lección en los Estados Unidos? Que si les interesa está el documental en Netflix, pero es un poco como para extrapolarlo a esto puede pasar en cualquier entorno en el que se trabaje lo digital, en productos digitales, en una página web, en un videojuego, que bien usado y usado con responsabilidad, siempre acuérdense de Spider-Man, usado con responsabilidad puede ser muy útil porque trabajando con métricas de negocio puedo generar como un producto que es durable en el tiempo, que la gente va a comprar, que me va a generar un ingreso, que voy a poder pagar un salario, pero usado como de mala manera y con poca responsabilidad termina generando manipulación, un problema legal, inclusive si estoy manejando como de manera poco ética esta información. Ujú. Qué interesante el concepto de consentimiento informado, cómo aplica también en este contexto, ¿no? En experiencias Sí, digitales en general, pero pues en videojuegos ni decirlo, porque sabemos realmente en qué nos metemos cuando aceptamos probar estas experiencias. Yo la sí. verdad que creo que nadie lee la letra chica como de costumbre, pero ¿cómo explorar esos límites psicológicos sin la advertencia adecuada? O sea, si me están advirtiendo qué es lo que van a tomar de mi información o hasta qué punto puedo llegar, me parece muy importante y además nosotras que estamos acostumbradas a trabajar con consentimientos, mira, Sí. la importancia de tenerlo también aquí. Pero bueno, se viene un mundo bastante complejo en estos términos. Yo la verdad soy bastante reservada, sería una usuaria muy precavida con este tema, pero qué bueno también tener como esas otras visiones para uno saber qué decisiones debe tomar o qué límites debe poner respecto a sus hijos, por ejemplo.
Sí. en este caso específico que es el que a mí personalmente me interesa, pero que sé que muchas personas que nos están oyendo también. Y para vincular un poco este tema con nuestro trabajo, Andrea, sí me gustaría saber ¿qué es lo que la UX puede o debe aprender de los videojuegos? Porque efectivamente tienen muchas estrategias muy interesantes que de repente yo digo, oye, pues aquí en temas, en plataformas de educación o salud, no sé si deberían tomar prestado algo del game design que de pronto no estamos viendo y podemos aprovechar. Sí, creo que hay muchísimo. Los videojuegos enseñan mucho motivación, lo decíamos al principio, nadie juega obligado a un juego. Si a mí no me gusta un juego, yo me bajo y chao. O sea, no hay razón por la cual deba seguirlo jugando. Entonces, la motivación es algo que se puede traer o apuntar a motivación se puede traer para el diseño UX. El engagement también, mantener a la persona enganchada con mi producto. La narrativa, que es algo que también em, el storytelling, digamos, es algo que ha como traspasado fronteras disciplinarias y se utiliza en el marketing, en la comunicación, en un montón de lugares. El feedback, el flow, que es esta teoría psicológica que mencionamos un poco por encima también. Si quieres, ampliemos un poquito esto del flow para quienes no somos tan conocedores, si nos cuentas más en Sí, detalle. el flow es una teoría que viene de la psicología, que la primera persona que la trajo como sobre la palestra pública fue un húngaro estadounidense que se llama Mijail Csikszentmihalyi, creo que esa es la pronunciación. Es muy difícil de escribir y de pronunciar, pero si buscan teoría del flow lo van a encontrar. Y Ujú. básicamente lo que dice es que el flow es un estado en el que entra el cerebro cuando está haciendo una actividad que entre comillas, lo divierte, que le atrae, que le hace sentir esta sensación de desconexión. Es decir, si yo estoy leyendo un libro que a mí me gusta mucho, yo probablemente me olvide del entorno y esté como en este estado de flow. Entonces, lo que de alguna forma decía Mijail en ese momento, cuando lo presentó, perdón, estaba hablando de la felicidad, si no me equivoco. Estaba diciendo por cómo los seres humanos somos felices, como su búsqueda iba por ese lado, pero es algo que se trae para el diseño de videojuegos y para el diseño UX también, cuando queremos generar experiencias que sean inmersivas y que de alguna forma estén balanceadas. En game design se habla mucho del balance. Entonces, esto que decía de, si yo quiero generar un juego de terror, una emoción de miedo, no puedo estar siempre en miedo muy arriba, porque la persona va a terminar abandonando. Lo mismo, si estoy haciendo un juego que es muy difícil, si es demasiado difícil, abandono. Si es demasiado fácil, también abandono. Entonces, en game design, la teoría del flow es como una diagonal en donde yo tengo que estar como jugando mucho con la dificultad y con el descanso, ¿no? Es como difícil, luego descanso, porque aparte cuando estoy jugando empiezo a aprender también como habilidades. Entonces ya se empieza a hacer más fácil. Cuando se empieza a hacer más fácil, quizás hay que aumentar la dificultad. Si ya es demasiado difícil, en algún momento hay que bajar esa dificultad. Entonces, eso es más o menos lo que explica la teoría del flow, que puede ser aplicada a la vida diaria. O sea, yo puedo estar en la Ujú. búsqueda del flow en mi trabajo, por ejemplo, para ser más feliz, para estar enganchada. Eh, Esta teoría del flow puede traerse también a las aplicaciones móviles o a las aplicaciones en general, a las experiencias digitales, a los servicios, por esto de quizás cuando estoy haciendo productos digitales, necesito también tener una persona enganchada que use mi producto. No sé si soy un banco, quiero generar satisfacción en el usuario, quiero generar facilidad de uso y una manera, si estoy aplicando gamificación, puede ser a través del flow, ¿no? De qué manera reduzco fricciones, hago que sea fácil utilizar mi producto, genero también algo de disfrute o de enganche como con la aplicación, que no sea doloroso, no sé, hacer una transferencia o que no sea doloroso para lo que sea que esté haciendo mi producto o servicio. Es esto de cuándo mostrar progreso, cuándo desafiar, cuándo, no sé, dejar respirar, que esto de la tranquilidad, que es lo que se trabaja en los juegos. Esto es algo también que se trae, como decía, del game design al UX. Hay otras cosas, como esto que hablábamos también del epic meaning, esta motivación intrínseca, ¿no? Como un jugador puede motivarse a salvar a una princesa que nunca conoció solo porque la narrativa le dio un propósito. Entonces, también dentro de los espacios no lúdicos, podríamos generar narrativas. Hay
no recuerdo ahora el nombre, pero hay, por ejemplo, un buscador que cada vez que buscas, no sé, hace una recaudación para buscar un océano más verde o más limpio. Entonces, claro, ahí hay un epic meaning escondido detrás de si a mí como usuario me interesa el cambio climático y el ambiente, voy a usar tu navegador porque yo sé que cada vez que busque hago un impacto positivo en el ambiente. Y así sucesivamente como todas estas acciones. También podría aprender el diseño UX a diseñar experiencias más humanas, más lúdicas, más significativas, ¿no? Esto que decía de reducir fricciones. A veces como que se nos olvida un poco la empatía al momento de diseñar. Quizás generamos servicios como muy automatizados y decimos, bueno, listo, esto es lo último en tecnología, y resulta que después viene una persona y es súper doloroso usar, no sé, la plataforma, pensando el servicio, la página web o lo que sea, y podríamos de alguna forma reducir estas fricciones a través de, no sé, una barra de progreso, por ejemplo, que es una estrategia de gamificación muy sencilla, que no necesariamente es gamificación explícita y que viene también de los videojuegos, ¿no? Esto de darle como esta sensación a la persona de que va avanzando en algo, no sé, llenando un formulario, por ejemplo. Buenos ejemplos, Andrea, de verdad. Sí, he visto que en UX usamos muchas de esas estrategias. Bueno, este tema del flow me parece increíble también para la vida. O sea, está muy, muy bueno y vale la pena como aprender un poco más de él. Sí que te voy a pedir algunos referentes si tienes a Sí. nivel de autores o autoras para que nos compartas. Y lo otro que quería mencionar, siento que hay mucho potencial de utilizar la IA en conjunto con este tema de los videojuegos. No sé si desde lo técnico o de lo creativo crees que hay nuevas posibilidades que abre la IA, digamos, la IA generativa en el mundo de los videojuegos y que podamos explorar ya como diseñadores en general. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves que cambiará la forma en que se diseña? Hoy lo pienso como una herramienta quizás asociada a la rapidez o a la efectividad del trabajo, como está bueno utilizarlas para acelerar procesos, para romper situaciones como este, quizás cuando eres artista pasa mucho esto de la hoja en blanco, como para acelerar esas situaciones. Para mí es súper, tiene muchísimo potencial desde ese punto de vista. Lo mismo, no soy desarrolladora, pero lo mismo, por ejemplo, para la generación de código, como si tengo que resolver un problema quizás muy complejo, podría dar como este primer kickoff con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como o plantear ideas o procesos que quizás hoy en día son muy tediosos. Lo pienso a veces también como UX designer, ¿no? Como si tenemos que hacer una investigación y luego hay que procesar un montón de información, quizás una inteligencia artificial podría ayudarnos a hacer este trabajo. Hay una inteligencia artificial, por ejemplo, que es de Google, que se llama Notebook LM, que Ujú. funciona mucho, por ejemplo, para hacer investigación. Entonces, claro, qué fácil es cargarle, no sé, un par de libros, unos papers y unos videos y luego irle haciendo preguntas sobre toda esa información que quizás la hubiésemos podido analizar perfectamente, pero nos hubiese llevado más tiempo hacerlo. Entonces, creo que tiene mucho potencial de que funcione como este copiloto creativo, como no reemplazar equipos, sino para ayudarnos a prototipar rápido, a escribir más rápido, a visualizar ideas siempre con supervisión de un humano, como siempre también ahí atento de que el dato que me esté dando sea correcto, que quizás hay que, no sé, mejorar el dibujo que estoy usando para mi juego, o revisar que el script no tenga, no sé, bugs o lo que sea, sino más bien como un ayudante, ¿no? Como una herramienta que utilizo para algo. Ujú. ¿Qué tan cerca ves nuestros propios avatars viviendo en un mundo paralelo? ¿Qué tan cerca ves esa realidad? Hay una serie en Prime Video que se llama ahora no recuerdo, pero te la voy a pasar para que la compartas, que justamente habla de algo similar. Yo no creo que sea poco factible, o sea, creo que puede ser factible, no sé, generar avatars. Digamos, ya hoy en cuestión de segundos se puede generar videos. Creo que existen, de hecho, empresas que ya te hacen generar como estos Google, sin ir muy lejos, hace poco lanzó como también esta IA que generaba como videos que son 100% inteligencia artificial. No lo veo lejos, no soy técnica tampoco, pero quizás no veo tan cerca
que funcionen por sí mismos, ¿no? Como esta idea de, no sé si conoces la serie Westworld, esta idea en donde genero No. inteligencia artificial que son robots y que se rebelan, ¿no? Como no creo que eso esté tan cerca ni que la tecnología haya llegado hasta ese punto. De hecho, hoy había leído un paper que me compartieron, que había publicado un equipo de Apple, en donde hablaban sobre los modelos de razonamiento masivos, que es esto que ahora hace ChatGPT o Gemini de razonar. Como ellos, por ejemplo, que son técnicos, no lo veían algo tan avanzado. Entonces no creo que sea algo como tan inmediato de decir va a haber un mundo paralelo de inteligencia artificial y los robots nos van a controlar o lo que sea, pero sí creo que la tecnología que sí existe, esta de, no sé, de poder generar un video solamente con una foto. O eso usarlo a mi favor, ¿no? A lo mejor hago videos de YouTube y quiero hacerlo de manera artificial y más rápida con la IA. Ujú. Quizás me estoy equivocando, no soy técnica, no diseñadora, pero No, no, son nuestras predicciones. Aquí se vale pensar en ello. Pues interesantísimo, Andrea. Necesito urgentemente que me recomiendes antes de cerrar este episodio, porque la verdad que me quedo con curiosidades infinitas. Me recomiendes un videojuego. yo tiro primero la advertencia de que a mí me gusta jugar aventura, entonces si por ahí a una persona que escucha le gusta más un shooter, no soy la persona para recomendar. Tengo 3 videojuegos para recomendar. El primero es el Rain World, que fue este que hablé al principio, y más por una vena quizás curiosa, ¿no? Si quieres ver cómo este sistema, en mi opinión, de nuevo, es un juego difícil, pero es un mundo como hostil, con un diseño sistémico, y que está interesante entender que fue hecho con inteligencia artificial. El segundo es Celeste, que no tiene nada que ver con Rain World y que es un videojuego en donde una historia que es emocional, habla sobre la ansiedad, por ejemplo, se cuenta desde la mecánica. Es un juego que nació en una jam, es decir, fue así como una idea rápida que hicieron un fin de semana un grupo de desarrolladores y que fue después muy popular. Y aparte tiene un diseño que es accesible, es decir, yo no soy una persona muy habilidosa con los videojuegos, pero tiene una funcionalidad que es Assist Mode. Entonces activas Assist Mode y para la gente que quizás no es tan buena en un juego que requiere mucha habilidad, puedes jugarlo igual y conocer la historia y lo que sea, ¿no? Como jugar el juego. Y el tercero fue el último que jugué, se llama Nine Souls. Es un Metroidvania, que lo que quiere decir es que es un juego de aventura que voy descubriendo poco a poco y que se me van desbloqueando poderes o mecánicas poco a poco. Y lo interesante es que también tiene una especie de assist mode, es decir, lo puedo poner en modo historia y puedo jugarlo si no soy tan habilidosa jugando. Y además tiene un arte que está muy orientado al manga y eso me pareció que era como súper innovador. Digamos que en el mundo de los videojuegos tenemos dos corrientes hoy, que es una, el avance ultra tecnológico y el videojuego ultra realista que parece la vida real. Y por Ujú. otro lado hay todo un movimiento que apunta más bien a el pixel art, al diseño, al dibujo 2D, no sé, al manga. Entonces nada, es interesante estos tres que son más bien innovadores y distintos. No van a encontrar nada 3D, todo lo contrario. Ujú. ¿Son de libre acceso? ¿Cómo los podemos encontrar? ¿O son pagos? No Eh, sé. Entiendo que son pagos. Celeste no es un juego tan costoso. Los tres, no, Celeste y Nine Source los jugué en la Nintendo, Rainworld en la computadora, está en Steam. Los tres deberían estar en Steam igual y no son juegos tan costosos, son bastante económicos. ¿Y son recomendados para cualquier edad o personas adultas únicamente? Porque viste que estoy acá con Sí, el Nine Source, si no me equivoco, tiene clasificación Teen, eso quiere decir que ya empieza a involucrar violencia. Celeste, no estoy segura, y Rainworld tampoco estoy segura, pero al ser juegos tan difíciles, debe ser también más o menos para el mismo tipo de público. Es decir, de más 13, si no estoy equivocada, puedo estar pifiando. Es más 13 o más 16, pero es la clasificación Teen. Es decir, puede Ujú. incluir violencia o temas que no están buenos para niños. Sí, justo lo que a ellos les llama la atención. Claro. Una locura si me preguntas. Pero bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver si nos animamos por este lado también a conocer estas nuevas perspectivas y a salir del Donkey Kong.
No, me parece que es una discusión muy interesante. Digamos que como diseñadoras también es relevante como entender un poco más de estos temas y empaparse, no está de más, sobre todo todo lo que tiene que ver con gamificación, que me parece importantísimo para temas de motivación. Sí me gustaría, Andrea, porque es que realmente me quedo corta, o sea, me quedo corta con todo lo que has dicho. Es impresionante los conocimientos que tienes de estos temas. Si alguien que está escuchando quiere aprender un poco más de no solo de videojuegos, sino en general de todas estas verticales que manejas respecto al diseño, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Dónde estás? Queremos seguirte y conocer un poquito más. Me pueden encontrar en Instagram como andrea.uxdesigner. También estoy en LinkedIn, con mi nombre, Andrea Maya. Ahí me pueden seguir y a veces escribo cosas para Medium que publico en LinkedIn y en Instagram. Y si no, también en Gamific, que ahí estamos con Nair, que ya también la escucharon, hablando de gamificación y de todos estos temas de gamificación y de game design. Ujú. Y tienen proyectado algunas formaciones, ¿no? En este sentido, como Sí, para poder aprender un poquito más de esto. sí, empezamos a abrir charlas gratuitas para la gente, sobre todo si nunca han escuchado de gamificación y les interesa el tema, pero en un futuro la idea es abrirnos también a capacitaciones. Ujú. Pues maravilloso, me parece una apuesta genial para toda esta parte de LATAM que nos hace tanta falta todos estos conocimientos en español. Me lo apunto, por supuesto que voy a dejar en la descripción del episodio uno las recomendaciones que diste de los videojuegos, dos, algunos autores que mencionaste. Y dejo el enlace de Gamific para quienes no han tenido la oportunidad de visitarlas, vayan, que hay unas cosas súper buenas, hay unos contenidos muy interesantes y si eres diseñador o diseñadora, por supuesto que va a ser de gran valor todo este contenido. Así que, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. La verdad que estoy muy contenta de que primero se me suben más mujeres, tú ahora una venezolana, otras latitudes, acá ya lo había mencionado en otros episodios, pero realmente me emociona mucho que podamos tener esta red de personas que están en distintos lugares con diferentes conocimientos y bueno, tu aporte aquí impresionante. Espero volver a tenerte en algún momento. Gracias, gracias. Nosotros nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Empatía Podcast.